la gente de la presidencia tenía su curandera de cabecera, casi lo amenazaron de o te callas o te callamos. Sí, claro, ¿no? por supuesto. Buscamos esto, ¿no? Pero la instrucción era investiga esto. Y a eso me dediqué 25 años. Ah, cabrón. Me tardé 20 años en entender la madre. Por ejemplo, muchos científicos se aproximan al universo con la idea de ver cómo lo explotamos, ¿no? Sí. Cómo explotamos a la naturaleza. Es más, ahorita estamos pensando en ir a Marte para ver cómo lo explotamos. Entonces, en el camino, en el 2019, logramos hacer estos experimentos donde ahora lo aplicamos en empresas, lo aplicamos para la salud mental, lo aplicamos para la educación. Tiene muchas aplicaciones, pero lo primero que encontramos es que no tiene aplicaciones con fines militares. ¿Tú sabías que tu teléfono está intervenido? Y yo, ¿cómo? Me decía, no, pues no está intervenido. ¿Cómo saben ustedes? Porque lo tratamos de intervenir y ya está intervenido. ¿Qué onda? ¿Cómo está? Bienvenidos a este podcast Integrando Mentes, su podcast favorito. El día de hoy seguimos en la Ciudad de México grabando contenido con toda la gente por acá. La neta que hay mucha gente muy interesante en todas partes, pero pues, hemos tenido la oportunidad de estar acá en Ciudad de México y estamos muy contentos y muy felices porque pues tenemos a invitados que tienen pues conversaciones muy interesantes y este no es la excepción. El día de hoy viene con nosotros José Luis Bueno. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Qué buen detalle y qué buena oportunidad, ¿no? Fíjate que fue casualidad, o no sé si existen las casualidades, para dicen que no. Por ahí vamos a empezar. Por ahí estuvimos ayer platicando con Omar aquí en el podcast, que también no tenía el gusto de conocerlo yo, Omar, y un tipazo también. Y ahí cuando terminó ya estuvimos platicando un ratito, se quedó aquí. Nos recomendó que vinieras, que pues tenías una plática muy interesante, ya nos dio por ahí la introducción y pues encantado, nosotros le dijimos, oye, pues si se le acomoda mañana, sabemos que es muy pronto, pero qué bueno que estás por acá. Pues mira, tu primer punto fue casualidad. La gran pregunta que la gente hace es, ¿cuál es la conexión, cuál es la diferencia entre la casualidad, las coincidencias y las sincronicidades, ¿no? O sea, ¿cuándo una situación realmente es casualidad? Y cuando te das cuenta que está sincronizada de principio a fin con pequeños detalles, ¿no? Como dicen los contadores, cuadra por arriba, cuadra por abajo. Exacto. Fíjate que yo vengo llegando de Madrid ahora, fui a un viaje de relámpago de 3 días y medio y me enteré de esta entrevista anoche en el vuelo justamente, o sea, yo venía volando y entonces contraté internet ahí en el avión para revisar algunas cosas y me dije, oye, que si puedes una entrevista a las 12 del día. Yo dije, no manches, llega a las 7, 8 de la mañana todo fumigado, pero algo me latió y dije, sí, yo voy. Qué chido. ¿No? Pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre una coincidencia, una casualidad, una coincidencia y una sincronicidad? Normalmente cuando tú estás más conectado contigo, con la vida, con tu entorno, cuando estás conectado con lo que nos rodea y cómo eso está rodeado de señales, te das cuenta que lo que para muchos sería solo una casualidad, dices, coincidieron dos cosas, pero quién sabe qué significan, ¿no? Sí. Y vino Omar, hablaste del tema y dijiste, si se puede mañana porque es mi último día en México, y coincidió que yo venía volando, me dijeron, ¿puedes? Sí, puedes. O sea, en el momento que te das cuenta que dos elementos que coinciden en tiempo-espacio están conectados, ya es una coincidencia, porque tu capacidad de percepción se amplió. Pero cuando te das cuenta que esa coincidencia tiene un mensaje para ti, entonces se convierte en una sincronicidad. Ok. Y ahí cuando tú abres tu teléfono que dice 11:11 o 22:22, que está coincidiendo en el tiempo-espacio, en ese momento se está abriendo una ventana con un universo consciente y tú, olvídate lo que significa, puedes preguntar lo que quieras, puedes pedir lo que quieras en ese momento como diciendo, ¿qué onda? ¿Cómo le hacemos con este tema? Tienes una conversación directa con el universo. Entonces, tu conversación ni siquiera es conmigo, digamos que es con el universo. Así es que tú, éntrale. Y disfrutarlo, ¿no? No, es algo que me llena mucho el podcast. Yo tengo ya 4 años con este proyecto, específicamente un año como dándole ya una formalidad, apostándole a profesionalizarlo un poquito más. Pero siempre lo platico, José Luis, que para mí lo más nutrido, más allá si el podcast ya está colocado en cuestión de seguidores o en cuestión de monetaria, claro. A mí lo que más me ha dejado, si el día de mañana tengo que cerrar esto, es las conversaciones que puedo tener con los invitados, porque digo, bien, es una coincidencia esta parte del nombre de mi podcast que se llama Integrando Mentes, porque al principio no sabía cómo llamarlo, o sea, si era, no tengo idea, si quiero hacer esto, mandé a hacer un jingle, un intro, y mi amigo me decía, oye, ¿pero qué le pongo? O sea, ¿qué quieres? ¿Cómo se va a llamar? Y yo, güey, no sé, o sea, todo fue muy así.
salió el tema como Integrando Mentes. Salió como una idea, o sea, una lluvia de ideas, me gustó el nombre, lo puse y al final me doy cuenta en el camino que realmente la conversación nutre mucho con los invitados, gente que no conozco, gente que piensa totalmente diferente a mí, que su profesión es totalmente ajena a lo que yo hago y eso me hace abrir un panorama pues más profundo, más amplio simplemente y poder entender otro tipo de cosas. Entonces al final estamos integrando las mentes de los que vienen aquí y me ayuda mucho a comprender y a ampliar mi mente, ¿no? Entonces, para mí la conversación es la que me nutre bastante y lo que más me ha dejado el tema de generar este podcast, ¿no? Pero fíjate que este tema de las conversaciones, ¿no? Ahora con el tema de los celulares, la gente hemos dejado de conversar con gente real. A veces ni siquiera sabes si estás conversando con un chatbot, sí, correcto, con un bot o con una persona, ¿no? Que ya es muy similar. Sí, es muy similar, pero de repente hay un momento que dices, yo quiero hablar con una persona de veras, ¿no? Exacto. Entonces, y cuando estás con personas de veras, el gran problema a veces es que no te escuchan. O que antes de que tú termines de hablar te están bombardeando con otras ideas. Entonces, este tema de la conversación con uno mismo o con el otro implica aprender a escuchar, aprender a preguntar, esa curiosidad genuina, ese interés en el otro. Sí. Entonces, fíjate, algo detonó este encuentro con Omar Cruz que te conectó, no conmigo, sino con todo lo que viene alrededor de mí y te conectó con esa curiosidad nata que tú tienes, con ese interés por aportar, por descubrir y que de alguna manera te conecta con todos tus seguidores, ¿no? Sí, es correcto. Así tal cual. Y antes de seguir con esta plática, me gustaría también para la gente que a lo mejor ya te ha visto por ahí en internet, a lo mejor conoce tu trabajo, pero para los que no, y para decir, oye, pues espérame, ¿quién es tu invitado? José Luis, bueno. ¿Quién es José Luis? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que haces? Tienes una conversación muy profunda, pero pues, platícanos más de ti. Mira, yo soy psicólogo. Soy un psicólogo investigador, conferencista y consultor de empresas. Y durante más de 30 años, desde el año 90, ya son 34 años, me he dedicado a entender e investigar la mente humana, la conciencia humana. Antes de ser psicólogo fui analista de sistemas informáticos. Yo era programador y analista y mapeaba. En una época en la que no había ni PCs, ni laptops, ni celulares. O sea, muy manual, dices. No. O sea, las computadoras eran del tamaño de este departamento. Y tenías pues terminales, ¿no? Y los celulares que había en aquella época eran como los de la guerra. O sea, creabas un tabicón, ¿no? Entonces, en aquella época, pues para poder hacer un sistema, primero tenías que analizarlo y mapearlo. Entonces, yo con esa idea, pues estudié psicología. Y cuando llegué a la psicología, pues me di cuenta que aquello estaba demasiado enredado, casi parecía una religión. Porque imagínate, a alguien se le ocurrió pues fraccionar para poder estudiar la psicología en muchas áreas. Psicología industrial, psicología educativa, psicología clínica, psicología experimental, como 7. Y entre ellas no se hablaban. O sea, los clínicos no se hablaban ni hacían trabajo con los industriales ni los educativos. Cada quien por su lado. Cada quien por su lado. Y en cada área, por ejemplo, la psicología clínica, que es en lo que yo me especialicé, estaba dividida en psicoanálisis, conductismo, humanismo, transpersonal, pero tampoco entre ellos se hablaban. Y luego, imagínate, los psicoanalistas, o sea, había varias escuelitas y tampoco, o sea, yo decía, ¿a quién se le ocurrió? Porque cuando haces un sistema, pues todo, lo que quieres es resolver, ¿no? Lo que quieres es resolver. Y cuando yo era estudiante de psicología, estuve en una clínica de servicios psicológicos, una clínica de servicios médicos de Ciudad Universitaria. O sea, en la tarde no había psicólogos. Yo ya fui como estudiante a hacer diagnósticos y me pusieron a dar consulta, o sea, sin saber. Entonces la gente llegaba y me decía, tú eres psicólogo, y me soltaba todo el rollo. Y escuchabas cada cosa, desde la gente que se quiere suicidar, que cada vez son más, que no le encuentran sentido a la vida, hasta la gente que tiene problemas por un tema amoroso, por un tema de ansiedad, por un tema de dinero, por lo que quieras, ¿no? Entonces me di cuenta que la psicología se quedaba chiquita, aún con todas sus áreas, a los problemas reales. Y entonces pues me dediqué, como ser analista de sistemas, pues a especializarme con el mejor maestro en el área educativa, el mejor maestro en el área industrial. O sea, me metí en todas las áreas, ¿no? Como tratando de mapear esto. Y bueno, pues total, al final terminé como un especialista en clínica, hacía diagnósticos, hacía pruebas psicológicas y hacía historias clínicas e intervenciones.
Pero aún así, cuando acabé la carrera, me quedaba corta, o sea, por los problemas reales. Sí. Y más adelante conocí al doctor Jacobo Grinberg, que ahora se ha vuelto muy famoso. Sí. Primero me entrené con él, porque yo tenía ataques de pánico, luego trabajé con él. Y pues no sabía yo que era un cuate tan famoso, man. ¿En ese tiempo ya tenía mucha fama o...? En ese tiempo ya era famoso, pero era muy descalificado en México porque pensaban que lo que él hacía no era científico, como que había investigado a chamanes, curanderos, sanadores como Pachita, y se había atrevido a publicar sobre el tema, entonces no era bien visto por la ciencia, ni en muchos círculos. Por ejemplo, se conoció a esta sanadora Pachita en la sala de espera de Los Pinos, ¿no? Él fue a ver a alguien en Los Pinos, creo que era el hermano del presidente, y ahí conoció a Pachita, o un tema así, ¿no? Entonces, pues, cuando él escribió y se atrevió a decir que no, pues que la gente de la presidencia tenía su curandera de cabecera, casi lo amenazaron de o te callas o te callamos, sí, claro, ¿no? Por supuesto. Entonces, pues, el pobre estaba perseguido por todos lados, pero sus libros, hizo más de 50 y tantos libros, que 57. Muchos de sus libros eran muy, muy científicos y otros, pues, eran de corte metafórico, inspiracional, filosófico. Entonces, tú encontrabas muchos de sus libros, pues, en las librerías en la zona de libros esotéricos o de la metafísica, ¿no? Entonces, los científicos mexicanos lo veían mal, lo trataban así como a un ladito, así hasta un ladito. Sí, ya sabes que entre nosotros somos buenos para despreciarnos, ¿no? Es correcto. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando con él o estabas en la cuestión de preparación como estudiante? Primero me entrené con él en el 90, todo un año. Empezamos como 400, terminamos como 4 personas. Luego practiqué todo lo que él había aprendido con él 90, 91, 92, 93, 4 años. Y mapeaba yo su trabajo para ver qué me servía, qué no me servía. Y luego en el 94 él me invitó a colaborar con él, ¿no? Lo cual después ya ahora me enteré que fue un gran honor, porque la mayoría de la gente que colaboró con él, pues, les costó sangre, sudor y lágrimas que los aceptaran, ¿no? Yeah. Y a mí, pues, o sea, nos encontramos y me dijo, quiero que vengas a trabajar conmigo. Pero además no tengo con qué pagarte. Pero hay mucho trabajo. Hay mucho trabajo y era mano de obra especializada. Entonces había un buen vínculo con él y creo que sobre todo me daba la oportunidad de cuestionarlo, que esto es algo muy padre que solo se da entre amigos o entre gente muy honesta. Por ejemplo, eso me llamó la atención de lo que decías tú. A mí me gusta platicar, conversar, ¿no? Pero una buena conversación está basada en la neta, en la búsqueda de la verdad, Es ¿no? correcto. O sea, no en lo que el otro quiere demostrar. Exacto. O sea, ¿cuántas veces no le dices al otro, a ver, no, pero dime la verdad, o sea, suéltame la sopa, ¿no? Bueno, pues eso se podía dar con él, podíamos hablar de profundidad. Qué padre. Y entonces yo pues empecé a decir, oye, es que fíjate, en tu sistema hay piezas que faltan. O sea, si pusiéramos el sistema del Dr. Grinberg o cualquier otro como un circuito eléctrico, tú vas mandando la señal y vas checando. ¿Llegó? Sí llegó. Ok. Luego vuelves a mandar la electricidad. Como cuando prendes un foco y no hay foco, le pones ahí algo. Para ver si está llegando la corriente. Entonces yo le decía, oye, la señal que entra por aquí no llega hasta acá. O sea, hay huecos donde se pierde, ¿no? Ya, caray, ¿cómo que se pierde? Entonces, el doctor Grinberg no veía pacientes, no atendía a gente con problemas. Okay. Entonces, pues cuando tú hablas de los estados alterados de la conciencia, del aspecto psíquico, cuando hablas del aspecto cuántico, como lo hacía él, pues estás imaginando escenarios donde haces tu batalla interior, como se hacía con los libros de Carlos Castaneda, donde luchas contra tus propios demonios, etcétera, ¿no? Sí. Pero hay de demonios a demonios, o sea, claro. La gente que se droga, la gente que está en los psiquiátricos, por ejemplo, ese es un gran tema en los psiquiátricos, que ahora, por cierto, en México les quitaron el presupuesto y antes había gente que estaba ahí tiempo completo, ahora ya los pacientes van de día y ya no hay tantos. Entonces, algo de lo que se ha olvidado la humanidad a lo largo de la historia es de los pacientes que tienen problemas psiquiátricos. Al principio los trataban como si fueran gente endemoniada y los exorcizaban y hasta los mataban, ¿no? Y hoy les dan una gran cantidad de medicamentos, etcétera, pero no es solamente un medicamento, es un tema integral, ¿no? Tú sabes, la familia, el aspecto terapéutico, el aspecto del ejercicio, la alimentación, y resulta que muchas de esas personas efectivamente tienen un tipo de percepción expandida o una percepción diferente y pueden ver realmente energías como lo hacen los chamanes, espíritus. Entonces tú a una persona frágil, ponle un espíritu, una energía rara, pues se va a enloquecer aún más, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuántos de nosotros, tú y yo, muchas veces
hemos estado al punto de botar la toalla porque la realidad te rebasa, ¿no? Por un tema de una deuda, una situación con la familia, con el hijo, temas emocionales, con la pareja, ¿no? Que encuentras a tu pareja con alguien más o te dice que ya no quiere nada contigo, yo qué sé. Sí. O sea, de problemas hay un chorro. De para dónde voltear, ¿verdad? Y hay días que se nos juntan. Sí. Y hay días que aún estando fuertes, tú dices, No, ya, basta. me quiero morir. Sí. Entonces imagínate una persona frágil, con una historia frágil. Por ejemplo, las mamás, ¿no? Yo siento que si a alguien le hemos cargado la mano, son a las mamás, porque pues casi el comparativo de la mamá es la Virgen María, ¿no? O sea, sacrificadas, abnegadas. y la mamá dice, sí, ¿de dónde, no? O sea, entonces, no hay de dónde agarrarse a veces. La realidad no te da para... una mamá que trabaja, que además tiene que atender a sus hijos y además a la pareja, y se vuelve loca muchas veces. Sí, por supuesto. Entonces, el doctor Greenberg, de alguna manera, cuando me invitó a trabajar, pues teníamos esta posibilidad de intercambiar ideas. Y yo le decía, es que, mira, entiendo tu trabajo, pero no lo entiendo. O sea, entiendo por encima, pero realmente, ¿qué significa a fondo? Entonces, fue muy generoso. Todavía no sabía yo que era famoso. Imagínate, usted no sabía. Yo no sabía que había escrito algunos libros. Ya le hablaba de tú, dice, yo le hablaba de tú. Así éramos brother. Sí. Y yo lo respetaba mucho, pero yo no sabía quién era, ¿no? Entonces le empecé a explicar, dije, mira, es que esto con esto no me checa. Y entonces, por ejemplo, hoy se habla mucho hay mucha gente que habla del doctor Greenberg, que no lo conoció, y te dice de memoria lo que leyó en los libros del doctor Greenberg. Yo cuando escucho esos conceptos digo, pero esto lo escribió 10 años antes de desaparecer. Antes de desaparecer, él ya había modificado sus propias fórmulas, ¿no? Como la sintergia y esas cosas. Entonces, ya cuando desapareció, había modificado, antes de desaparecer, sus propios planteamientos. Pero en el camino, que yo decía que faltaban piezas, pues me dediqué a investigar una serie de pautas o de una lista que él me dejó, y me encontré pues, que en realidad el modelo para funcionar como él lo planteaba requería de 22 elementos. Okay. Y todo lo que él había hecho era uno de los 22 elementos. Órale. Entonces, para no hacerte la larga la historia, pues me dediqué. Una de las cosas que me dejó él fue: investiga a los monjes tibetanos que practican enseñanzas secretas llamadas Dzogchen. Es muy difícil aprender aquello, pero si logras descifrarlo. Yo pensé que estaba dictando, como diciendo, ahora que regrese, porque se iba de viaje. Ajá. Buscamos esto, no, pero la instrucción era: investiga esto. Y a eso me dediqué 25 años. Ah, cabrón. Me tardé 20 años en entender la madre. O sea, lo que faltaba del 95 al 2015. Órale. No es para entender el rollo, Sí, ¿no? sí. Ay, güey, ya entendí ya por dónde va, ¿no? Pero echarlo a andar me llevó otros 5 años. Hasta el 2019 pude echar a andar los experimentos que dejó pendientes. Y la verdad es que todo estaba basado en temas muy humanos, donde hay dolor, donde hay caos, donde hay desafíos, donde hay miedo, donde hay amor, donde hay celos, donde hay desesperación, ahí hay energía. ¿Tú crees que puedes, pudiste entenderlo un poquito o ver desde otra perspectiva, por ejemplo, todo eso que decías ahorita, que cómo tenía estructura, tú veías que faltaban algunas piezas por ahí, por el hecho de ver pacientes, o sea, de sí, la práctica misma que te da? Sí, porque yo ya traía esas preguntas desde que era estudiante, ¿no? O sea, yo ya cuestionaba la psicología, decía, este sistema está desconectado entre sí mismo, ¿no? Este sistema le falta algo porque, por ejemplo, una de las cosas, y yo pido perdón a mi comunidad de psicólogos, porque la verdad es que yo sé que hacen lo mejor que pueden cada quien, como mejor pueden, o sea, yo me disculpo públicamente, pero algo que siempre cuestioné desde que eras yo estudiante, es que de 10 psicólogos que veas, en el área que quieras, tú les preguntas si han tomado terapia. A 10, agárrate al que quieras, del área que quieras. Y te van a decir 8 de 10 que no. Entonces, pues es como decirle a un mecánico, ya has agarrado un motor, te has metido las manos a la grasa. O sea, no es lo mismo hablar de la mente humana que meterte y revolcarte en tu propio laberinto, ¿no? En tu propio infierno. Sí, sí, sí. Y no es lo mismo hacerlo de una manera intelectual. Entonces, mis maestros, con el tiempo, la verdad es que en general yo sentía mucho respeto por ellos, y con el tiempo ellos me mostraban mucho respeto, porque yo hacía preguntas que no eran por ofender, no eran por lastimar, eran buscando la verdad, buscando. Eso es la ciencia. Sí. Vamos a buscar los elementos que nos ayudan a entender un problema. Era una duda genuina realmente. Era una duda genuina. Y entonces
me di cuenta pues que el sistema estaba como desconectado entre sí, que cuando tú haces un programa, en general, todavía hasta la fecha, para resolver un problema tú echas mano de todo, ¿no? O sea, pero todo es todo. Es como la lucha libre, vale todo. Entonces, ahí no, o sea, pues eran demasiado cuidados. Si eras de una escuela lo hacías de una manera, si eras de una especialidad lo hacías de otra manera. Y decían, no, o sea, para resolver un problema tienes que tener una mente abierta y a lo mejor recurrir a un aspecto multidisciplinario, porque es muy difícil que una sola persona lo sepa todo. Es correcto. ¿No? Sí. Por eso un programa como el tuyo es tan valioso, porque pues, tú haces las preguntas y otro que te las contesta. Sí, exactamente. El que sabe. No, pero entonces, cuando yo llegué con el doctor Greenberg, yo ya iba muy entrenado en entender la estructura del conocimiento. Esto tiene todo un nombre y todo el rollo, pero no me voy a meter en esos aspectos técnicos. Entender la estructura del conocimiento y de esa estructura del conocimiento llevarla a la vida personal. Todas las personas nos hacemos preguntas, todos, y todos hemos tenido experiencias paranormales. Sí. Estabas pensando en alguien y te habló, que estabas pensando en un tema, agarraste tu celular y bueno, ya no hay tanta magia porque ya te estudiaron. Sí, ¿no? ya el algoritmo, ¿no? Pero llegas a un restaurante y estás pensando en un tema y están hablando del tema. O por ejemplo, como en tu caso, ¿no? Estabas ayer hablando con Omar y Omar te mandó conmigo. Entonces, este tipo de coincidencias o de sincronicidades a veces también están ligadas a los sueños lúcidos, por ejemplo. O hay gente que me dice, mira, yo desde niña soñaba que se iba a morir alguien y se moría y me daba miedo. Y dice, pues yo no hice nada, sí. ¿No? Simplemente estaban accesando a otro nivel de información. Es como si de repente una persona normal tuviera AM en su radio y hay personas que traen FM y onda corta, ¿no? Entonces ya van sintonizando otras exacto. Cosas. Pero ¿cómo lo validas? Como dices, estoy loco, estoy fuera de lugar, que me fumé, y hay gente que ya ni lo dice. Sí, mejor se lo guarda. Pero en una reunión normal, así en una fiesta, si ya agarras un buen rato, un buen rollo, y preguntas, a ver, ¿quién ha tenido experiencias paranormales? Al principio te dicen 2. No, pues yo sí, no, yo también. Y luego se sueltan, todos hemos tenido algo. Ajá, algo que no puedes explicar. Y que ahí está, y hay gente que hasta lo usa para su trabajo, pero no lo dice, ¿no? Oye, te escucho y eres un apasionado de tu trabajo, de lo que haces. Me gustaría antes también seguir continuando con lo que me estás platicando. ¿De dónde viene esto? O sea, ¿desde cuándo fue como tus ganas por seguir descubriendo más cosas? O sea, específicamente sobre la mente, ¿verdad? Porque es un tema bien amplio y que nunca, al menos en lo particular, yo nunca voy a totalmente comprender, porque pues por el conocimiento que tú tienes a diferencia, ¿verdad? Pero sí es algo que me llama mucho la atención, ¿verdad? Ya a lo mejor por el tema del centro de psicología que tengo y los pacientes que, pues cuando platicamos en las juntas y demás, ¿no? Sí es algo que me despierta mucho. ¿A ti cuándo fue que fue ese despertar y ese apasionamiento sobre la mente humana? O sea, ¿desde dónde empezó? Oye, qué bueno que dices apasionado, porque en un programa en el que estuve, alguien escribió en los comentarios, ese señor está sobreactuado. Otro escribió, no, lo que quiere es vender y quiere sacarle partido al tema, ¿no? No, mira, la verdad es que sí soy muy apasionado. Creo que es la primera persona que me dice, eres un apasionado del tema, ¿no? Sí, yo estoy muy clavado con el tema de la mente, porque al final los tibetanos, en las enseñanzas tibetanas dicen, todo es mente. Hay un libro muy antiguo llamado El Kybalión, del Maestro y Megistro, y dice, todo es mente. Pero la pregunta es, ¿qué es la mente? Exacto. ¿De qué está hecha la mente? Y la mente no es precisamente como la entendemos en el occidente, que es la parte racional, como lo diría Descartes, que es así, la parte racional que conecta causas y efectos. No, los tibetanos, los orientales hablan de la mente como esa conciencia que es capaz de percibir la información, de tomar la información, de seleccionar esa información, de interpretarla y de generar respuestas. Okay. Entonces, esta capacidad que tiene, por ejemplo, el cerebro craneal, porque hay varios cerebros, hay como varios procesadores, el cerebro craneal, su función principal es mantenernos vivos. Esa es su función número 1, mantenernos vivos ante cualquier circunstancia. Entonces, cuando en todo el tiempo hay información alrededor, hay estímulos, los toma, los parte en pedacitos y dice, esto es bueno, es malo, es peligroso, no es peligroso, nos va a servir, no nos va a servir. Y ahí diseña una respuesta. Sí. ¿Corremos o no corremos? Por ejemplo, cuando éramos recolectores,
hay cierto tipo de hongos que sí te puedes comer y otros que no, y se parecen, ¿no? Entonces el cerebro es muy bueno como seleccionando, a ver, ¿cuál es la señal? Agárrate nada más de estos que se pueden comer. Entonces tiene estructuras como el sistema de activación reticular, etcétera, que selecciona la información y te dice, esto sí te lo puedes comer, no. Okay. ¿Y cómo lo aprendió? Pues porque se murieron varios, ¿no? Sí. O alguna vez te medio moriste. Entonces, entender cómo funciona esto, yo creo que nos pasa a todos, pero no tenemos respuestas. O sea, desde niños, cuando somos niños, un niño hace un chorro de preguntas. Sí, bastante. Y puede hacerte hasta 107 preguntas en una hora, imagínate. Ay, cabrón. Sí, no, imagínate. Y te puedes tratar una tras otra, y son preguntas súper poderosas, ¿no? Sí. Pero de repente aprendemos a dejar de hacer preguntas, porque pareciera que hacer preguntas es tonto. Es como, mejor aplácate y compórtate y pórtate bien, ¿no? Sí. Entonces, en mi caso, pues yo siempre hice preguntas desde muy niño. Y yo trato de recordar, yo me acuerdo realmente que tendría a lo mejor como 3 años. Y mi primer sensación de estar presente fue como, caray, ontoy, ¿no? Y entonces me hice, creo que 2 o 3 preguntas básicas. Pero la primera fue, ¿por qué la gente se ve triste? Entonces yo veía a mi mamá triste y veía a muchas otras personas, pero la pregunta trajo consigo pues la búsqueda. Entonces, primero fue entender mi propia tristeza, porque si mi mamá estaba triste y mi ambiente estaba triste, yo también empecé a estar triste. Claro. A pesar de que juegas, los niños a pesar de sus circunstancias juegan. Empecé a vivir una depresión infantil brutal, yo creo que no sé, de los 5 a los 10 me eché una depresión que en verdad me quería morir todos los días a cierta hora, como que llega un punto en que decía, ya no puedo, ¿no? Y no me morí pues porque no encontré la forma. Entonces, eso te lleva a hacerte preguntas de todo tipo. Y creo que todos nos hacemos preguntas. Sí. De por qué, cómo, para qué, sobre el dinero, sobre la comida, y por ahí le vamos jalando, ¿no? Uh-huh. Entonces, así me eché hasta que finalmente en la adolescencia alguien me dijo, uno de mis maestros me dijo, tú deberías de ser psicólogo, ¿no? Y yo ¿eso qué es? Entonces ya me explicaron de que, dije, sí, pues de ahí soy. Claro, por ahí. Y ahí o sea, creo que toda mi vida fue como el camino que entender la mente, ¿no? Ya. Yeah. Pero hay a quienes les gusta entender los motores, por ejemplo. Exacto. Ahorita hablabas de cómo es comprender la conciencia, creo, ¿no? El tema de los tibetanos. Relativamente hace poco fui a hacer ayahuasca. Okay. No sé si tuve alguna relación con ese tema, pero fui a hacer ayahuasca y justo lo que me estás diciendo es como pudiera yo explicar a la gente qué es lo que pasó en mi cerebro, porque justo no es como un tema de, me cambió la vida porque vi algo, bla, bla, bla. Es más bien eso, es, a ver, toda la información que ya estaba en mi cabeza, estructurarla, comprenderla, digerirla y pensar de otra forma, decir, güey, toda esta información aquí estaba, simplemente la pude, pues sí, como digerir. Y meterte en otro nivel, ¿no? Exactamente. Entonces, platícame, sé que ahorita hablabas de chamanes. Sí. O su tema de ayahuasca, hay muchas otras terapias holísticas, como le llaman. Sí. ¿Qué relación hay con el tema de la mente con esas terapias? Mira, por ejemplo, acabo de estar hace un par de semanas en Arizona, cerca de un lugar llamado Sedona. De Phoenix a Sedona son 3 horas. Y luego de Sedona fui siguiendo las señales, iba con uno de mis clientes por un tema comercial y bueno, pues dije, ya que estamos aquí, aprovecho, le hablé a una persona, dije, contáctame con alguien aquí, y me llevaron a una reservación Hopi, de los indios Hopis, a 3 horas de Sedona, o sea, ya otras 3 horas de manejar, ¿no? Y él me llevó a un lugar donde había cañones, un cañón así de piedras, así enorme, y nos llevó a un lugar donde en la piedra estaban grabados, ya sabes, así de hace mucho tiempo. De mucho tiempo, glifos donde se veían seres prehistóricos, ¿no? Desde animales prehistóricos, y entonces lo que me llamó la atención es que lo primero que me enseñó fue una onda, no una línea recta, sino una onda, un hoyo en la pared y una espiral. Y me dijo, los Hopis, que es mi pueblo, sabemos que en el universo todo está conectado. Y entonces me metió al hoyo. Dijo, en este hoyo representa cualquier punto del universo. Cualquier cosa tiene toda la información de todo el universo. Y me estaba hablando desde la física cuántica, ese es uno de los conceptos más cañones, que es el tema holográfico. Cualquier pedacito de tu cuerpo tiene todo tu ADN, de donde lo agarres, ¿no? Y luego me dijo, pero además en el universo nada se mueve en línea recta.
todo se va en ondas, nada es así directo, todo va y viene, sube y baja. Y yo dije, ¡ay, esto es tan! Entonces dije, no, ya me está hablando de otra cosa, ¿no? Y me dijo, el universo funciona de una manera simple, como una caja de resonancia, ¿no? Y en el universo todo funciona con espirales. O sea, me estaba hablando de física cuántica de la más cañona, pero ellos aprendieron a verla desde otro ángulo. Yo le pregunté lo mismo que tú estás preguntando. ¿Cómo llegaron a eso, no? Exactamente. ¿Cómo? O sea, ¿qué se fumaron o qué? Y dijo, no, uno piensa actualmente cuando piensas en chamanes, piensas en plantas de poder y que dijo, no, o sea, a veces el simple ayuno te mete en otra onda. El que ayunes un día, solo con agua, por ejemplo, puede ayudarte a que te descargues y que tu mente sea más clara. La oración, mucha oración durante un día, te va a llegar un momento que te va a dejar la mente clara. Y sí, las plantas de poder, o los ejercicios. Y decía, lo que estás diciendo tú, o sea, fíjate, él decía, nuestro pueblo todo es sencillo, es armónico, es coherente, todo está conectado. Entonces, cuando tú te das ese espacio, decía, nosotros ayunamos, hacemos oración, hacemos danza, y en algún momento hacemos una ceremonia con tabaco. Okay. Y entonces la persona que me recomendó con él, pues le dijo, va a ir a verte un hombre que investiga a los hombres de medicina como tú. Entonces cuando yo llegué le pregunté a él, ¿usted es un chamán? Y me dijo, no, yo soy una persona cualquiera. Pero me devolvió la pregunta, ¿y tú eres un chamán? Y dije, no, pues yo menos. Y me dijo, buena respuesta. Entonces cuando terminamos, me nos mostró aquello, era como que te gusta como 2 kilómetros de puros grabados y arriba, abajo, etcétera. A mí me impresionó lo primero, pero se veían hasta extraterrestres ahí grabados, ¿no? Y entonces él me decía, tenemos que aprender a respetar los ciclos de la naturaleza, porque la naturaleza te muestra, ¿no? Y entonces ya que terminamos me dijo, tengo algo para ti, porque sé que te vas a ir con más gente. Y dije, ¿de dónde sabe? En 2 semanas, exactamente, viajo a Mongolia, encontrarme con 400 chamanes de todo el mundo. O sea, voy a un encuentro invitado como observador, ¿no? Okay. Pero así preparándome con todo el tema. Y después, pero la visita con los Hopis fue entre el 24 y el 26 de abril. Reciente. Okay. La visita hablando de casualidades, la visita que voy a hacer con los mongoles, el encuentro es entre el 23 y el 27. Y el siguiente mes me voy a Yakarta, en Indonesia, y entre el 25 y el 28, 26, son los mismos días. Los mismos días, sí. Y yo decía, pero yo preguntaba, ¿por qué tengo que ir a Yakarta? Yo ni siquiera sabía dónde fregado estaba en el mapa. Dije, es lo que te iba a preguntar. Está por ahí, por Australia, por allá, y es la capital de Indonesia. Pero ¿qué crees? Que toda esa zona está llena de islas, y Yakarta es una isla que está a punto de hundirse, era la capital. La acaban de cambiar porque está a punto de hundirse. Yo viviendo aquí en el DF dije, sí, aquí también nos estamos hundiendo, ¿no? Somos colegas. Pero lo que no sabía, pues es que no, esa isla va a quedar bajo el agua y tiene edificios, es un lugar padrísimo. O sea, es una ciudad. Es una ciudad, pero está llena de chamanes. Tanto así que imagínate que es ilegal en la ciudad, está penado que uses magia negra. Yo, pues aquí, a no usar magia negra todos, ¿no? Entonces me dijeron, bueno, no te vas con los Hopis. O sea, por supuesto que he trabajado con chamanes mexicanos que son muy sencillos y muy poderosos, hombres y mujeres. Y eso es lo que investigaba también el doctor Grimberg. Entonces, ahora que fui con los Hopis, este hombre me dijo, mira, te vas a llevar esta sonajita, y me la explicó, y se la vas a dar a los mongoles. A mí me impresionó que supiera que yo me iba de viaje. Nadie lo sabía. Entonces, tienen un canal, una capacidad de percepción diferente. Dijo, y después los mongoles te van a dar algo para tu otro viaje. Entonces, yo preguntando, ¿y cómo sabe, no? Dijo, a ese lugar a donde vas a ir, está a punto de desaparecer. De ahí vas a rescatar una serie de conocimientos que te van a dar lo que necesitas para los próximos años porque vas a seguir investigando. Entonces yo me quedé, mira, con el ojo cuadrado porque tengo un laboratorio donde hacemos experimentos láser que empecé a investigar. Fue el trabajo que empecé a investigar con el doctor Grimberg. Actualmente tenemos un laboratorio donde hay 6 láseres y la idea es que el cerebro, cuando interactúa con esta matriz de información en el espacio a la que el doctor Grimberg le llamaba latiz,
Cuando tú estás sincronizado contigo, como pasó con tú cuando lo hiciste con la ayahuasca, tú te sincronizaste con tu universo interior y pudiste accesar, como en la Matrix, a niveles de información que no se ven a simple vista, como capa sobre capa sobre capa, a un nivel fractal. Y entonces puedes conectar elementos en el tiempo y el espacio que no se ven. Entonces, yo ahora, pues hemos hecho experimentos a 4,000 kilómetros, a 16,000 kilómetros, a 14,000 kilómetros, hasta desde Nepal a México. Entonces, ahora este ciclo es hacer experimentos desde Arizona, que son 2,000 kilómetros, desde Mongolia, que son 12,000 kilómetros, desde Yakarta, que son 16,000 kilómetros, y por alguna extraña razón rematar en España, que son 9,000 kilómetros. Pero son experimentos más allá del tiempo y el espacio. Entonces, lo que entendí con estos indios Hopi, con este hombre Hopi, es que íbamos a aprender a hacer experimentos durante los sueños. Si dije, no, eso ya está más fumado de lo que yo hubiera pensado. Si apenas si puedo. Apenas estoy comprendiendo esto y no me sales con aquella. Tú me dijo, tú aguántalas, casi me dijo, no aguanta las carnitas. Mira, los mongoles te van a dar algo. Los de Yakarta te van a dar, y vas a aprender cómo hacerlo. Y le vas a enseñar a la gente cómo modificar su realidad. Entonces yo dije, pues si los tibetanos ya me habían enseñado cosas raras, lo primero que entendí es que nunca paras de aprender. Es correcto. Es impresionante el nivel de conocimiento que hay. O sea, te vas a un lugar, vas a una cultura diferente. El simple hecho de ir a una cultura diferente es meterte a un poquito a su cultura y es un mundo, ¿no? Es un mundo impresionante de información que existe y que ahí está y que muchas veces, como dices tú, no lo vemos. Y lo que queda es humildad. Humildad. Mira, en México hay muchos hombres de conocimiento y muchas mujeres, pero son gente sencilla. O sea, ni te lo imaginas, ahí están. Y lo único que necesitas es humildad para que te enseñen. Porque a veces te enseñan la oración, te enseñan el procedimiento como lo aprendieron ellos de sus padres o de sus abuelos, pero no te lo enseñan si te ven arrogante, no te lo enseñan si te ven creído o creída. Esos conocimientos que van pasando de generación en generación, pero te los pasan así en chiquito, ¿no? Entonces, cuando tú ves los danzantes del Zócalo, no todos, pero muchos de ellos tienen conocimientos bien valiosos. O la gente que está, los mayas, o la gente que ves, los yaquis. En cada pueblo, en México está lleno de pueblos indígenas y se están perdiendo sus idiomas y esas costumbres porque nadie las quiere aprender, a veces ni los jóvenes que viven ahí. Pero tienen una riqueza que uno dice... Esto tiene una sabiduría brutal para la salud, para la economía, para la educación, que estamos dejando perder porque no la estamos viendo. Sí, es correcto. Y creo que algo de lo que te quería también comentar ahorita acerca de como de las personas que has conocido que tienen ese conocimiento y esa forma también tan expansiva, digamos, de su mente. ¿Cómo es llegar ahí? O sea, dentro de lo que tú has investigado, cualquier persona podemos llegar a tener como esa expansión de la conciencia, de la mente, y cómo podemos llegar a eso. Mira, lo más importante es este aspecto de humildad. O sea, hay quienes, por ejemplo, muchos científicos pues, se aproximan al universo con la idea de ver cómo lo explotamos, ¿no? Sí. Cómo explotamos a la naturaleza. Es más, ahorita estamos pensando en ir a Marte para ver cómo lo explotamos. O vámonos a la Luna para ver qué le sacamos, ¿no? Totalmente. Y pocas veces pensamos en qué le voy a dar. ¿Qué le voy a dar yo? Yo me acuerdo uno de mis principales maestros tibetanos, se llamaba Namkhai Norbu, dejó su cuerpo hace unos años. Pero cuando yo conocí a Namkhai Norbu en 95, que fue uno de los encargos del doctor Grimberg, vas a buscar a Namkhai Norbu, encontré un maestro tibetano, pues ya grande de edad, con leucemia. Entonces yo no entendía, pues cómo este cuate se enfermó de leucemia, pues no. Entonces me dijeron, mira, no, este es de los que recoge el sufrimiento humano y lo procesa en su cuerpo. Y luego lo quema, ¿no? Y yo dije, la madre. Entonces, al final de ver a este maestro, podías hacer una fila larga para pasar un segundo con él y que te echara como la bendición. Pero mira, yo cuando lo vi así, que lo veía ahí sentadito y todo fregado, yo dije, ¿yo qué le voy a pedir a este hombre, man? O sea, si ya con que vino a México y nos enseñó, o sea, agarré un cuarzo que llevaba en mi bolsa, un cuarzo blanco, agarré el cuarzo con la idea de, le puse mi mejor intención, así de, por favor, o sea, yo decía, Dios mío, ayúdalo a que pueda viajar y que siga enseñando, ¿no? Entonces, cuando llegué, lo que hice fue, inconscientemente, fue agachar mi cabeza y entregarle el cuarzo. Y yo no sabía que los tibetanos, cuando tú estás recibiendo enseñanza, lo primero que hacen cuando entra un maestro es llevas tu cabeza al piso 3 veces, haces 3 postraciones. Y cuando se sale, otras 3, ¿no?
Pero ellos dicen, te estás inclinando ante ti mismo. Si hay un maestro en algún lugar del universo, está dentro de ti. Okay. Está en tus propios problemas. Entonces, cuando llegué con el maestro y le di el cuarzo y agaché la cabeza, pero de veras fue como deseando de que ojalá que le llegue fuerza para que siga viajando, ¿no? Y que pueda seguir teniendo más sabiduría. Y entonces, este hombre se quedó quieto, me miró, porque a diferencia de los 500 que estaban ahí que iban a pedirle, yo estaba ahí para darle, ¿no? Exacto. Entonces se paró, me dio la mano, aceptó el cuarzo, y algo que me impactó fue que ya pues nos despedimos y ya. Al día siguiente en mi baño estaba el mismo cuarzo que yo le había dado. Neta. No, yo cuando lo vi yo escéptico, imagínate, y psicólogo, yo decía, no manches, ateo además, ¿no? Entonces decía, güey, ¿qué es esto? O sea, porque era el mismo cuarzo, tenía una rajadita, era el mismo cuarzo. Y bueno, yo sí me partió aquello. Obviamente me volví su alumno. Uh-huh. Lo seguí por todo el mundo, venía a México y este hombre viajaba, se curó de la leucemia. Ok. Siguió viajando, iba a Rusia, donde fuera, transmitía 2 horas por internet. Fue de los primeros en hacerlo. Y mira, si este hombre estaba en Rusia y enseñaba en horario ruso a las 3 de la mañana, tiempo de México, ahí estabas. Yo me paraba a las 3 de la mañana a tomar clase con él. Y viajaba cada vez que podía, lo a ver a diferentes lugares del mundo, pero porque ya no me quedaba duda, ¿sabes? Sí. O sea, si este man me dice, párate de cabeza, yo me paraba de cabeza. Okay. Entonces, todos podemos accesar a ese conocimiento si estás dispuesto a rendir tu ego. Y primero poner a prueba al maestro, ¿no? Porque luego algunos son medio charlatanes. Por supuesto. Y forman una secta y ya valiste gorro, sí. Y si eres mujer ya te llevan a la cama, etc. No, el tema es que pongas a prueba. Ese es mi lema. No me creas, ponlo a prueba, ¿no? Yo podría ser un verdadero charlatán. Entonces ponlo a prueba. Y si algo de ahí te sirve, si algo de lo que te enseña te cambia la vida, entonces pon atención. Y hay maestros que son para un ratito, maestros que son para un ciclo, para un problema determinado, y hay maestros que son para toda la vida. Okay. Entonces, cuando Namkhai Norbu dejó su cuerpo en 2017, yo ya tenía 20 años con él y trataba de aplicar lo que me había aprendido con él, pero además de tenerlo a él como maestro tibetano, tuve 12 maestros tibetanos, 9 eran. El doctor Grimberg me dijo, no te vayas a meter con los chamanes del Tíbet. Y yo, ¿por qué no? Si tú te investigas chamanes. No, porque son peligrosos. Pues 9 de esos eran mis maestros. Los otros 3 eran como Namkhai Norbu de otras tradiciones, pero siempre, sobre todo al final, con esta actitud de, ¿sabes qué? Me rindo. Tuve uno con el que me rebelé 20 años. Y en el año 20 me dije, creo que le he cagado con esto. Ya después de tanto tiempo. Viajé, crucé el mundo para disculparme. O sea, de veras crucé el mundo a un monasterio. Y me decían, oye, que va a haber un retiro. A mí me vale gorro el retiro. O sea, ¿a qué veniste? A pedir perdón. O sea, llegué con el maestro a decirle, oiga, perdóneme, he sido un necio, arrogante, hijo de la mañana. Por favor, enséñeme. En ese momento se abrió la puerta. Y en un instante pude entender lo que no había entendido 20 años, ¿no? Sí, entonces, esa sensación de humildad y al mismo tiempo de dignidad que tienen nuestros indígenas mexicanos, uh-huh. Tienen humildad y dignidad. Fíjate, los yaquis se llaman a sí mismos, los yaquis que están allá en Sonora, ellos dicen, somos el pueblo que cumple su palabra. Y se llaman a sí mismos lloremes. Y cuando se refieren a nosotros los de ciudad, dicen los yoris. Okay. Entonces yo les pregunté, ¿y cuál es la diferencia entre un yoreme y un yori? Dice, mira, el yoreme se conecta con la tierra, cuida la tierra, hace acuerdos con la tierra, y cuando da su palabra a alguien, cumple su palabra. Y yo decía, ¿y los yoris? Bueno, los yoris te pueden dar hasta un cheque firmado y no cumplen. No te pagan. Sí. Los yoris no cumplen su palabra, prometen y no cumplen, te engañan. Y pues, ya, ¿qué dices? O sea, además, cuando lo dijeron, dije, pues sí, yo caigo ahí también. Tienes razón. Oye, tienes un libro que la puerta de atrás, si mal no recuerdo. La puerta de atrás, se llama Shinterji, la puerta de atrás. ¿De qué trata este libro? Platícanos. Bueno, Shinterji es toda la historia, mi historia sobre el momento en que conocí al doctor Grimberg y toda la investigación que hice hasta terminar con los experimentos láser. Todo lo que yo hago es láser. O sea, un láser es una luz enfocada, focalizada de baja potencia, pero que llega muy lejos porque está muy enfocada. Entonces, nosotros a veces
quisiéramos ser como láser, pero piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra. O sea, somos como 4 al mismo tiempo. Sí. Entonces, en vez de ser un láser, eres como una escopeta que dispara en todos lados. Pero cuando logras, no importa si eres buena persona o mala persona, pero cuando logras que lo que piensas, lo que dices, lo que haces, lo que sientes, vaya en la misma dirección, te conviertes en un láser. Okay. Entonces, en el caso del libro, se llama Shinterji. Shin significa aprendiz, mente abierta, corazón. Okay. Y Terji se refiere al tejido del universo. Okay. Entonces, eres un aprendiz del universo. Entonces, el libro se llama Shinterji, la puerta de atrás, porque se basa en cómo en los primeros experimentos que hicimos, ni siquiera fue porque lo quisiéramos hacer. Nosotros estábamos midiendo nuestros aparatos y de repente los aparatos se activaron. Estábamos calibrando nuestros aparatos y empezaron a medir cosas raras, cosas diferentes. Entonces uno de mis científicos dijo, el doctor Ortiz dijo, y la doctora Urdaneta, es José Luis el que lo está moviendo. Y yo acá entre nos me pude ver colgado la medallita y decir, sí, soy yo, pero no, la neta no era yo. O sea, yo dije, no, espérame, esta es como una señal que está llegando de allá para acá. Entonces me di cuenta que es como si estuviera entrando por una puerta trasera, ¿no? Okay. Y entonces yo dije, bueno, si está llegando, yo la cacho y los aparatos la cachan, es porque si yo soy el aprendiz, entonces hay un maestro, una maestra, hay una conciencia que nos quiere enseñar algo, y en ese momento fue así como, está entrando por donde menos se imagina, y por eso le puse la puerta de atrás desde ese día. Shinterji, la puerta de atrás, como la historia de estos experimentos y cómo puedes aplicar esta tecnología láser a tu vida cotidiana para lograr lo que quieres, ¿no? Para salir de donde estás. Pero resulta que la puerta de atrás tiene una connotación sexual en el ambiente gay. Entonces imagínate que de repente alguien dijo, sí, llegó por la puerta de atrás y nos cogió por la puerta de atrás. Entonces ahora el libro se tradujo en inglés y la traductora nos dijo, ni se les ocurra ponerle de backdoor porque en inglés esto sí es una cogedera. Sí. Entonces ahora tiene otro nombre, ¿no? Ya se modificó, fíjate, no lo había pensado. No, imagínate, pero entre nosotros lo decían, ¿no? Los dos científicos son muy serios. Decían, no, esa señal llegó por la puerta de atrás y nos cogió por la puerta. Tienes toda la razón, chingado, juego palabras, ¿no? Oye, pero ahorita que hablabas de todo el trabajo que hiciste también como estudiante del doctor, de Jacobo, ¿cómo fue también esa parte? Pues digo, mucha gente sabe su historia, que desapareció. Sí. Por también parte mucho de lo que él venía investigando, que, ahí va otra pregunta también pegadita, pues algo que tú sigues trabajando. Una, ¿cómo viviste esa parte de la desaparición de Jacobo? Y segunda, ¿cómo te sientes tú ahorita que sigues haciendo lo mismo? Y si mucha gente lo relaciona por lo que estaba haciendo, ¿cómo te sientes en la parte? Hay gente que me dice, oye, ¿no tienes miedo? Sí, exactamente. O sea, ¿no te sientes explorado, investigado? Mira, es chistoso porque en algún momento, efectivamente, el trabajo del doctor Grinberg está enfocado a esta última investigación láser, que era cómo mover con la mente, con la conciencia, cómo afectar este campo de energía e información, este campo cuántico, y desde el campo cuántico cómo afectar la luz. Científicamente es imposible que tú muevas un rayo láser o afectes un rayo láser a menos que le metas algo, sí. Un cristal, que le metas una barrera o un campo de poder muy grande. Entonces decir que lo vas a mover, lo vas a afectar con tu mente está de locos, nadie lo creería, ¿no? Okay. Pero entonces tenemos hasta ahorita 380 experimentos con láser, y 380 experimentos en un montón de condiciones, cerquita, de lejos, hacia adelante, hacia atrás, al futuro, al pasado, a distancias de 4 kilómetros, 4,000 kilómetros, 14,000 kilómetros. Okay. O sea, tenemos tantos datos que ahora los estamos replicando en un nuevo laboratorio con instrumentos mucho más sofisticados. Y bueno, ha sido un batallar porque esto implica tiempo y dinero que nadie nos ha dado. Ha sido, o sea, que no venía de ninguna institución, de ningún gobierno. El dinero ha venido de mucho de nuestro trabajo, pero también donado por gente que se sumó y que nos daba $10, $100, $1,000. Hubo gente que nos colaboró con un boleto de avión para que yo fuera a un monasterio, otro me dijo, yo te pongo lo de la estancia. O sea, hubo cursos que yo tomé para poder investigar todo esto, cursos de $10,000, de $20,000. Hay autores como por ejemplo Joe Dispenza, Greg Braden, Bruce Lipton, todos ellos, a todos ellos los investigamos. Al doctor Chopra nos echamos un año entero en su centro en San Diego, en Carlsbad.
Y ese año de estancia con él, de ir y venir, fueron $30,000. Claro. Y los puso uno de mis clientes. Dijo, a ver, tú ve y averigua. Yo dije, ¿por qué me mandaste aquí si esto está como muy básico? Me dijo, sí, pero el doctor Chopra tiene mucha lana. Averigua cómo se relaciona la espiritualidad y el dinero, no seas bruto. Eso es lo que me interesa a mí. Sí, ellos van por el ser, tú ve por el dinero. Aprende cómo generar dinero, baboso. Y entonces me decía, si quieres investigar, pues necesitas dinero, ¿no? Entonces, sí. Cuando el doctor Grimberg desapareció, yo me seguí haciendo esto por más de 20 y tantos años, 25. La pregunta es que yo fui el enlace con una agencia militar de investigación en Estados Unidos, en Boulder, que estaban interesados yo me encargué de traer los datos al doctor Grimberg y decir, estas personas quieren conectar contigo. Okay. Y ya hasta ahí llegué, ¿no? Pero después me enteré pues, que él iba cada mes. Y resulta que ellos querían esta tecnología para desviar misiles. Okay. Imagínate desviar misiles con la mente, ¿no? Cabrón. ¡Ah, cañón! Pero para eso, de alguna manera, pues lo invitaron, le ofrecieron muchas cosas seguramente, y en algún momento probablemente, esa es una historia que yo me invento a mí, digo, tómenla con cautela, probablemente la aceptó, pero el trato quizá era irse a cambio de dejar todo atrás. Aislarse. Como los hombres de negro, ¿no? Y seguramente no lo lograron, o sea, trabajé tantos años en esto que dije, no, en aquel tiempo no teníamos la tecnología ni las piezas. El doctor Grimberg solo tenía una serie de componentes y faltaban 21 más. Sí. Entonces, en el camino, en el 2019, logramos hacer estos experimentos, donde ahora lo aplicamos en empresas, lo aplicamos para la salud mental, lo aplicamos para la educación. Tiene muchas aplicaciones, pero lo primero que encontramos es que no tiene aplicaciones con fines militares. Se apaga la fregadera. Neta. Neta. Yo cuando vi eso dije, ya me salvé. Si algún día, sea lo que sea, te busca por ahí. Sí, simplemente no va a jalar. No, sí, exacto. Entonces, durante la pandemia quisimos hacer una serie de experimentos para ayudar a que el COVID no avanzara tanto en México, a diferencia de otros países, y se nos quemaron todos los aparatos. Todos, pero no uno. Todos. Los del láser, los de la gravedad, los del tiempo, los de la oscuridad, todos se quemaron. Al momento de hacer el experimento. Sí. Entonces, el ingeniero nos decía, tenemos un ingeniero, un máster en ingeniería aeroespacial, y es de Chihuahua, ¿no? Okay, imagínate, norteño. O sea, chingado, pues, ¿qué le hicieron a esta madre? Pues, se quemó todo, parejito, eso sí, ¿no? Y entonces le explicamos, y yo entonces me di cuenta, siguiendo las coincidencias, que no lo puedes usar para manipular una realidad donde tú decidas por los demás. Ya. Yeah. Es un trabajo entre todos. Por eso ahora nuestro reto es enseñar esta tecnología a mucha gente. Tenemos cursos en línea, tenemos consultas, tenemos talleres presenciales, incluso para gente de negocios, para que ellos puedan convertirse en ese láser, sacar su talento, que es, cada quien tiene un talento único, especial. Uh-huh. Todos venimos a abonarle algo a esta realidad y al mismo tiempo todos venimos a aprender y a recibir algo. Uh-huh. Entonces, ese láser que tú eres, que se active. Que no creas aquello que dice, no, pues es que te falta, no eres suficiente, eres un fraude. Nada, o sea, encuentra tu verdad, activa tu verdad. Y entonces, por un lado, pues mira, en algún momento me contrató una compañía israelí para llevarme a Seguridad Nacional aquí en México. Uh-huh. Me llevaron con la división de inteligencia. Yo dije, qué chistoso, me contrataron unos israelíes para ir con el gobierno mexicano, ¿no? Sí. Bueno. Pero esa es otra historia. El tema es que estando con ellos, pues yo les pregunto, oigan, ¿saben algo del doctor Grimberg? Entonces me di cuenta, muy chistosos cuates, ¿no? Porque además sí eran hombres de negro con... Así se veía una agencia. Sí, no, era la división de inteligencia, ¿no? Me decían, oye, José Luis, ¿tú sabías que tu teléfono está intervenido? Y yo, ¿cómo? Me decían, no, pues no está intervenido. ¿Cómo saben ustedes? Ah, porque lo tratamos de intervenir y ya está intervenido. Entonces yo había estado yendo mucho tiempo a prisiones, fui muchos años a cárceles. Entonces resulta pues, que los mismos presos, así te hablo de gente top, pues ya habían intervenido mi teléfono para ver por qué carajos iba yo a las prisiones. Fui 15 años a prisiones a tratar de aterrizar este sistema y probarlo ahí en prisiones de hombres y mujeres. Y estos me decían, los de la cárcel, me decían, oye carajo, pero ¿por qué vienes aquí si no te sobra el dinero? Te metes en un montón de problemas, andas investigando no sé qué madres y todavía vienes a perder tu tiempo aquí. Y yo decía, no estoy perdiendo el tiempo, estoy averiguando cómo salir de mi cárcel personal. Exacto.
Pero pues ya después me enteré con nosotros, pues que todo el mundo tenía mi teléfono. O sea, cabrón. Y entonces, pero sabían que al final era inofensivo, ¿no? Porque al final mi chamba pues es ayudar. Exacto. No estás haciendo un mal uso con la información que tienes. Y no se puede usar con fines militares. Entonces, tu segunda pregunta es, ¿no te da miedo? No. Crea un nuevo modelo, que es Shintergy, ya no es el trabajo del doctor Grinberg, lo que él dejó, y que lo dejó con mucho cariño, y con mucho trabajo, y con mucho sacrificio, pues es un trabajo de hace 30 años. Él desapareció en 1994, que por cierto ahora se están cumpliendo 30 años de su desaparición. Es correcto. Nosotros vamos a tener un evento a finales en diciembre, el 7 y 8 de diciembre, que se llama El Impacto del Dr. Grinberg, va a ser aquí en Ciudad de México, y vamos a tener ponencias, meditaciones, algunos colaboradores del Dr. Grinberg, gente que se ha visto impactada por el trabajo del Dr. Grinberg sin haberlo conocido. Entonces vamos a tener ahí una serie de eventos durante 2 días, y bueno, pues lo único que tienen que hacer es buscarme en las redes como José Luis Bueno Shin. Ahora dicen, ¿cómo chingón se escribe Shin? Es como Chin, pero con S. Con S. S-H-I-N, Shin. Entonces así me encuentran en todas las redes, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram. Sí. Y en junio tenemos otro evento en la Torre BBVA, el piso 33, 24 de junio, que es justamente para negocios, Shintergy Business, ¿no? Que ya estamos hablando de otro nivel de... Pero, ¿cómo aplicar ese láser interior ahí, en los negocios? Y al mismo tiempo, ¿cómo hacer que te des cuenta que estamos conectados? Que si no todos somos iguales, pero si estamos conectados, somos como miles de células de un mismo cuerpo. Ya. Para ir terminando ya con este episodio, porque me encantó hablar contigo, tener esta conversación contigo, y hay muchas preguntas todavía, pero tenemos el tiempo un poquito limitado. Ojalá y pronto, si estás por Monterrey, avísame, porque también yo yo voy a Monterrey, güey, que estoy yendo cada 15 días. Pues a ver si hacemos algo por allá también. Hagamos algo allá, sí. Encantado, ya Mínimo una carnita. Por supuesto, claro que sí. No, encantado. Sí. No, pero ojalá podamos ya tener otra plática un poquito más tendida, relajada. Voy a dar un taller en Monterrey en algún momento. O sea, voy el 15 de mayo, tengo una reunión ahí y con César Lozano. Sí. Pero voy a dar un curso. Entonces voy a estar pendiente. Sí, voy a estar muy pendiente también para igual mandarte al equipo terapéutico. Creo que sería bastante importante que vayan ahí contigo. Pero bueno, nada más para finalizar, me gustaría saber cómo son estos ejercicios, esas terapias que actualmente haces del rayo láser que has practicado. ¿Cómo son? Porque yo he visto, te digo, me ha creado duda, vi hace poquito, me mandaron información acerca de, es un equipo así como que son varios luces. Sí. Y creo que te ponen como un antifaz y va conectando como varios tipos de luces. Eso es algo parecido. Pero en nuestro caso, mira, el láser lo usamos para medir si se alteró o no se alteró. No. Lo que le enseñamos a la gente son ejercicios de sincronización con su cuerpo, con su mente, con su respiración, con su postura y con sus problemas. Que se sincronicen con sus desafíos. Todo está hecho de energía. Todo tiene energía, pero en vez de pelearte con esa energía, absórbela, sincronízate con ella, aprende de ella, vuélvete un aprendiz, ¿no? Por ejemplo, nuestro libro lo pueden encontrar en Amazon o en Mercado Libre, incluso también existe la versión digital, en Amazon, Mercado Libre, se llama Shintergy y la puerta de atrás. Y lo que vas a encontrar ahí son como pequeños consejos prácticos. Ahora estoy haciendo una versión más chiquita, más sencilla, porque el libro ahorita tiene 600 páginas y es muy ameno, o sea, la gente lo agarra y ya no lo suelta, pero... El prólogo está hecho por Nassim Haramein, uno de los físicos más importantes a nivel mundial sobre física unificada. Entonces, convertir esto en algo sencillo implica conectarte contigo. Entonces, por ejemplo, cada final de mes tenemos un curso de 2 o 3 días que es muy sencillo. Entonces, por ejemplo, en junio vamos a tener el curso el día 1 y 2 de junio. Tenemos cursos ya grabados de 2 o 3 días. Y cada curso tiene, por ejemplo, la procrastinación, la ansiedad. El curso de junio tiene que ver con los bloqueos interiores y tu poder personal, ¿no? Entonces, ese curso es muy interesante porque es 1 y 2 de junio, pero es justo cuando yo estoy regresando de Mongolia. Entonces, como trayendo acá el power y el chisme, ¿no? Exactamente. ¿Qué creen que me pasó? Entonces, son cursos muy económicos. Lo único que tienen que hacer es accesar a nuestras redes. Hay un WhatsApp, ¿lo puedo dar? Sí, adelante. Es un WhatsApp donde mi equipo recibe todas las conexiones. Y es un WhatsApp que si es desde México es 56
44 11 92 21. 56 44 11 92 21. Y si escribes desde otro país, pues nada más le agregas el más 52. Sí, más 52 56 44 11 92 21. Entonces tú escribes ahí información y dices, me interesan los cursos. Entonces te van a mandar, por ejemplo, el curso de fin de mes. Tenemos un taller que se llama Quantum 1, que es nuestro taller básico, dura 15 días. Está grabado, entras y cada cierto tiempo tenemos sesiones en vivo. Tenemos los talleres que son de aplicación ya directa, como son el efecto dominó para provocar coincidencias de manera consciente. Tenemos esos talleres como el de 24 de junio, que es aplicado a los negocios, que es el Shintergy Business. Está padre. Hay sesiones individuales, y bueno, lo único que tienes que poner es información, me interesa tal cosa, ¿no? Y ellos te mandan. Te van a mandar todito. Te van a mandar todito y te dicen, mira, entra aquí. La mayoría es en línea. Cuando tenemos eventos, por ejemplo, como el de diciembre, que son presenciales, o el de junio, que es presencial, te dan todo el rollo y ya. Entonces, y muchas cosas, por ejemplo, el de junio, el curso 1 y 2, es en vivo. Los talleres conmigo normalmente son a las 5 de la mañana. Y la gente dice, pero güey, ¿por qué a las 5 de la mañana? Digo, es que a esa hora nadie tiene nada que hacer. Hay disponibilidad. Hay disponibilidad. Pero también queda grabado, tú lo puedes ver el mismo día, ¿no? Pero fíjate, hay gente que nos ve desde Europa, Suiza, Pakistán, Estados Unidos, Sudamérica, Australia, o sea, que se conectan a la hora y le meten, ¿no? Qué padre. Bueno, pues de todas maneras, las redes sociales y el WhatsApp va a estar pasando todo el episodio también para que te lo agradezco no haya problema y te puedan contactar. Yo espero verte pronto allá en Monterrey. Pues bueno, cuando vayas ahí, intercambiamos los teléfonos. Sí. Claro. Y por ahí ojalá podamos seguir platicando ya más largo y tendido, porque la neta hay mucha información que... Mira, la verdad es que hay gente a toda margarita. Ya es que en México todo es madre, ¿no? Sí. Si dicen está todas madres, está toda la madre. Bueno, en fin. Pero en Monterrey ha habido gente ahora que... Hemos encontrado gente generosa por todos lados para poder seguir investigando. Damos estos talleres para mantener nuestras investigaciones, claro, pero la verdad... Se requiere mucha lana para eso. Y hay gente que constantemente nos está ayudando con esto, con aquello. Hay una persona en Texas, Fernando y su esposa. En Monterrey hemos tenido la invitación de gente que dice, mira, te voy a invitar para que conozcas y que puedan tú darle a industriales y demás. Gente que nos está ayudando a captar fondos. Qué padre. Entonces hay gente que, mira, dice, si puedes donar 100 pesos o puedes donar 1,000, bienvenidos. Van a dar una cuenta que son de nuestro instituto, es un instituto formal que se llama Hypatia Research Institute. Entonces, con toda esta gente vamos generando una comunidad, una membresía, para poder darles información que normalmente no tenemos a la vista de todos. Pero eso es lo que ha mantenido nuestras investigaciones vivas, la participación de la gente y su apoyo. Y bueno, pues desde aquí yo siempre digo gracias por esa ayuda que va más allá de lo que a veces nosotros mismos podemos lograr, porque nos damos cuenta que ayudando a otros, nos ayudamos a nosotros. Bien decías hace rato con el ejemplo que diste cuando diste el cuarzo, ¿no? O sea, también dar y esperar ese conocimiento, ¿verdad? Por default, como quien dice, no vas a dar por esperar algo cambio, pero siempre regresa. Siempre regresa. José Luis, muchas gracias, fue un placer conocerte el día de hoy. Igual, man. Y bueno, pues nos vemos en Monterrey para ya una nos vemos allá. Sale. Y a toda la bandita que nos siguió hasta acá, hasta el final del video, espero lo han disfrutado tanto como yo y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.